A ver, hoy nos vamos a meter de lleno en una historia de legado, de ley y de un conflicto que, bueno, parece resonar en los mismísimos muros de un edificio icónico. Una historia que, de acuerdo con la fuente que estamos analizando, trata sobre una herencia profanada y la batalla por un templo de la verdad. Y ojo, que esta frase no está hablando de un edificio cualquiera, para nada. Describe el gran templo masónico de Caracas y lo pone en perspectiva no solo como una obra de arquitectura, sino como un símbolo cargado de historia, de sacrificio y de un profundo sentido del honor. Este templo, inaugurado allá por 1876, ha sido un testigo de piedra de la historia venezolana. Pero hoy, según nos cuenta la fuente, es el epicentro de una disputa muy seria sobre quiénes son sus legítimos custodios. Parece que, detrás de esas puertas, se está desarrollando una tragedia silenciosa. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quiénes son los verdaderos custodios de este legado? El documento que analizamos promete ser una guía a través de lo que llama un laberinto de confusión para poder encontrar la respuesta. Y para no perdernos en este laberinto, la fuente nos da, digamos, una especie de guía, el famoso hilo de Ariadna. Este hilo representa esa cadena ininterrumpida de legitimidad, tanto histórica como legal, que, según se afirma, nos va a llevar directo a la verdad del asunto. Todo este linaje arranca en 1824 con la fundación de la Gran Logia en Caracas. Luego, un hito importante, 1876, se inaugura el templo. Pero aquí viene el momento clave, el que la fuente señala como el ancla de todo, la Constitución de 1956. Esta fecha es la pieza fundamental para entender el conflicto de hoy. Entonces, ¿a qué se refieren con esto de la regularidad? Bueno, no es algo tan abstracto, ¿eh? El documento lo define muy claro. Es la adhesión, sin vueltas, a la Constitución de 1956. Apartarse de esta norma, según argumenta la fuente, no es solo un error administrativo, es romper con la esencia misma de la masonería. Es, como dicen, un punto de no retorno. Pero esta cadena histórica de legitimidad no creen que se sostiene solo en palabras o tradiciones. No. Según la fuente, está forjada con el acero de la ley. Entramos ahora a lo que el documento llama la espada de la justicia, donde las disputas se resuelven con pruebas y sentencias en firme. 1997. Grábense esa fecha. Según el material de origen, este año marca un antes y un después en el plano legal. Es un año que lo cambia absolutamente todo. En ese año, un tribunal dictó lo que se conoce como la nulidad marcaria. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues muy simple, que el nombre Gran Logia de la República de Venezuela y todos sus símbolos quedaron legalmente protegidos y reservados para una sola línea, la que sigue la Constitución de 1956. Cualquier otro uso, ante la ley del Estado, es considerado un fraude. Así de claro. Y por si quedaba alguna duda, más de 20 años después, el documento nos lleva a otra fecha, que es decisiva, el año 2019. En ese año, el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia emitió sentencias que confirmaron quién era el representante legítimo de la institución, quién tenía la autoridad legal, siempre bajo esa Constitución de 1956. La fuente sostiene que esto básicamente cerró la puerta a la irregularidad de una vez por todas. Aquí, el argumento central de la fuente es que, miren, la ley no anda con interpretaciones. La ley reconoce papeles, documentos registrados y, sobre todo, la fidelidad a esa Constitución de 1956. Por eso, el documento concluye que no hay tal cosa como dos grandes logias. Solo hay una, legítima, y por otro lado, un grupo que califica de usurpador. Ok, ya con la historia y las sentencias judiciales sobre la mesa, el documento nos ofrece ahora como una guía, una especie de manual práctico para no perdernos en el laberinto. Nos da las herramientas para, como dice textualmente, identificar al usurpador. Se resume en un test de 3 pasos, muy sencillo. A ver, primero, ignoran la Constitución de 1956. Su autoridad la basan en lo que la fuente llama reformas ilegales. Segundo, no reconocen las sentencias firmes de 1997 y 2019, o sea, niegan la cosa juzgada.
Y tercero, ocupan el templo sin tener el derecho legal, en lo que el documento califica como un acto de fuerza. Y esta tabla, la verdad, lo resume todo de una manera súper clara. De un lado, tenemos un linaje demostrable desde 1824, protegido por fallos judiciales y con una personería jurídica clara, intocable. Y del otro, un hilo constitucional que está roto y que ignora esas mismas sentencias. La diferencia clave, según este análisis, es la base de la legalidad. Bueno, hemos seguido ese hilo histórico, el legal, y llegamos ya a la parte final de este recorrido. La fuente nos lleva por lo que llama el camino a la luz, que es como un llamado final a cumplir con el deber con la verdad documentada. La fuente incluso cita el himno masónico para, digamos, llevar esta disputa a otro nivel, uno más filosófico. Conecta esta lucha por la legitimidad con ese principio tan fundamental de la búsqueda de la verdad. Argumenta que la verdad no es algo relativo, sino un destino que se debe buscar con afán. Y así, sin rodeos, la conclusión del documento es contundente. Sostiene que quienes están ocupando el templo tienen una obligación, tanto moral como legal, de devolverlo inmediatamente a quienes considera sus únicos y legítimos propietarios, el linaje que se mantiene fiel a la Constitución de 1956. El análisis termina con esta pregunta, que queda ahí, flotando en el aire. El hilo de Ariadna, esa guía para salir del laberinto, ya ha sido extendido. La interrogante final es, ¿quién lo va a seguir hasta lo que la fuente llama la luz?